Oremos. Bendito Padre, hoy es Shabbat, gracias. Nos has dado la oportunidad de vivir otra semana más. No cualquier vida, sino la vida en Cristo, tu Hijo. Muchas gracias por esa vida, porque tu mismo Hijo dijo que Él había venido para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Y aun a pesar de los vientos de guerra que hay alrededor, estamos agradecidos porque nada nos faltó esta semana. Nos diste tal vez algunas pruebas, a otros nos mostraste que había en nuestro corazón por medio del Santo Espíritu. Otros tal vez clamamos pidiendo perdón y nos dimos cuenta de lo horrible de nuestro pecado. Otros tal vez tuvimos otras experiencias, pero de todas ellas nos ayudaron a bien. Padre mío, muchas gracias por tu Hijo Jesucristo. Sin Él no podríamos vivir. Toda la honra, la gloria y la alabanza sean para ti, oh Padre eterno, y para nuestro Señor Jesús. Bendito Salvador, pedimos perdón por aquellas cosas que te han ofendido. En esta semana muéstranos a cada uno individualmente aquellas cosas que debemos poner a cuenta contigo, Señor. Que pidamos escudriñamiento del corazón, que podamos ver lo que no es evidente, lo que tú conoces de nosotros, que ni nosotros mismos conocemos. Señor Jesús, que tu justicia sea puesta en nuestra vida para que podamos andar en los mandamientos, obedeciéndolos de la forma correcta, interpretando la ley correctamente. Te pedimos sabiduría para no tener que caer, sino obedecer por amor a lo que está escrito. Por favor, guíanos en el estudio. Danos mansedumbre y humildad, sobre todo para mí, Señor Jesús. Utilízame como quieras hoy. Danos discernimiento, Señor. Y prepáranos para lo que viene, Señor Jesús. Por favor, en tu precioso nombre, mi amado Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos a leer Apocalipsis 6, 5 y 6, que ese es el objeto de estudio. Nos vamos a dedicar. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mire. Y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. No dañes el aceite y el vino. Listo. Yo solo acá quiero decir que en algunas Biblias van a encontrar no una balanza, sino dos balanzas. ¿Ok? Algunas Biblias dicen una balanza, en otras Biblias vamos a encontrar dos balanzas. En la Biblia que tenían los pioneros y la hermana White decía dos balanzas. Entonces, si llegan a encontrar en un texto el Espíritu de Profecía que ella usa acá va a encontrar que ella escribe dos balanzas, ¿ok? Porque así estaba la King James. Esa es la única particularidad que debemos tener en cuenta, ¿sí? A la hora ya de interpretar tal vez con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, en algunas Biblias dice una balanza, en otras Biblias dice dos balanzas. Bueno. Igual tienen el mismo significado, 1 a 2, ¿significarán lo mismo? No sé, hermano. Vamos a mirar, yo no sé. Eso el Señor nos irá guiando. Si el Señor permitió eso, es por algo. Ténganlo por seguro. Sí, porque ¿Sí? yo en la Reina Valera tengo una balanza. Ujú, Reina Valera exacto. del En 61. la King James dice dos balanzas. ¿Ok?
En la del jubileo, 2 balanzas. Todas las de inglés, la mayoría dice 2 balanzas. Hay una diferencia, ¿no? Pero ya entraremos, hermana, ya entraremos. Acá solamente estamos hasta ahora leyendo a qué vamos digamos, a ver. Y vamos a leer la iglesia de Pérgamo. Vamos a leer la iglesia de Pérgamo. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Ok, muchas gracias. Bueno, y finalmente vamos a mostrar, a ver dónde estamos ubicados temporalmente. Ok, temporalmente. Bien, aquí está el grafiquito que hemos estado mirando de los 2520, que se divide en 2 segmentos de 1260. Una primera, tiempo para los paganos, y es lo que se denomina persecución pagana para el pueblo de Dios, del año 723 al año 538. Y el segundo segmento de 1260 años, del 538 a 1798. ¿Ok? De esta persecución pagana, estamos mirando el tercer segmento, que es la iglesia de Pérgamo, y el tercer sello. ¿Ok? Recuerde que los sellos son eventos externos y el mensaje a las iglesias, eventos internos. Entonces, aquí estamos parados en Pérgamo. ¿Ok? Aquí. Pérgamo es la iglesia que va, o la era del cristianismo que va del año 313, vamos a colocarlo aquí para hacerlo explícito, 313 al 538, ¿listo? Todo esto ya es después de Cristo, al 538, ¿listo? Ese es el periodo de tiempo que vamos a concentrarnos. Bueno, algunos leyeron de Constantino, otros leyeron alguna otra cosa, el conflicto de los siglos. Bueno, ya ustedes compartirán qué les llamó la atención, qué nos pueden compartir. Este es el momento de hacerlo. Entonces, siéntanse en libertad. ¿Quién quiere empezar? Bueno, a mí me llamó la atención muchas cosas, pero bueno, solo voy a decir en cuanto a Pérgamo, de la historia de la redención, me llamó mucho la atención. Antes Pablo había dicho en la segunda carta a los tesalonicenses que vendría una gran apostasía, ¿no? Que daría como resultado al poder papal, que es lo que vemos en este segmento. Pero me llamó mucho la atención que dice que fue poco a poco, ¿no? Al principio con cautela y silencio, y ya después de forma abierta, en que se da todo ese cambio a exaltar el domingo, ¿no? Pero dice que por causa de la persecución, acá está hablando del cristianismo, del pueblo del Señor, que es lo que yo entendí, por causa de la persecución, pues no se evidenció como tal un cambio, todos estaban como muy pegados al Señor, pero una vez cesó la persecución, ahí es cuando el cristianismo empieza esa apostasía que yo veo que Pablo había predicho, poco a poco. Empieza a entrar en las cortes, en los palacios, se le olvidó la sencillez de Cristo y empieza a contaminarse de esa pompa de orgullo de los sacerdotes paganos. Entonces eso me llamó mucho la atención, cómo poco a poco y con cautela y silencio eso fue entrando en el cristianismo de esa apostasía que hablaba Pablo que iba a venir.
que era lo que iba a dar como resultado un poder papal. Entonces, ahí ya, pues más adelante es cuando ya Constantino se convierte y empieza pues a hacer toda esa mezcla del paganismo con cristianismo, ¿no? Que bueno, eso hablaremos más adelante, pero eso fue lo que más me llamó la atención, ¿no? Que por la persecución, pero una vez esa, empiezan los problemas en el cristianismo, empiezan a olvidarse del Señor Jesús y a adoptar otras cosas, ¿no? Y en cuanto al tercer sello, en el caballo negro en Apocalipsis, me llamó mucho la atención la parte del vino y el aceite. Eso más adelante yo creo que como para no confundirnos, yo creo que pues lo voy a compartir. Algo más que me llamó de Pérgamo la atención muchísimo. Me fui a la Biblia y leyendo lo que acabamos de leer, me llamó la atención la doctrina de Balaán. Entonces, pues claro, yo siempre he escuchado a Balaán, ¿no? Yo sabía, pero quise como centrarme qué es la doctrina de Balaán. Entonces es como fue entrando la apostasía, es concluí yo, ¿no? Dice que, bueno, Balaán ya sabíamos que es un adivino muy famoso, que vivía en la región de Madián, vivía junto al río Éufrates, y él decía que la vida exterior espiritual era más la vida interior de corrupción, o sea, era uno por fuera y uno por dentro, tenías doble moral, ¿no? Algo así. Y que uno puede obedecer al Señor siempre y cuando pudiera sacar algún provecho. Y es lo que veía yo acá en la historia de la redención, cómo empezó todo a entrar en las cortes y los palacios y adoptar ese orgullo y esa pompa de los sacerdotes y de los gobernadores. También dice que se puede ser leal a Dios, pero satisfacer los deseos de la carne. Hay una lucha entre ser fiel a Dios o ceder a la codicia. Entonces es como una mezcla de, sí, entre ser obediente a Dios, pero tienes deseos ocultos en su corazón, ¿no? Esa es la doctrina de Balaán. Hombres hipócritas, muy elocuentes, pero con presunción al querer cambiar el plan de Dios. Entonces, bueno, ahí yo recordé que Balaam fue el que había enviado las mujeres al pueblo, ¿no? Entonces, bueno, me llamó la atención eso, porque se nombra en estos versículos Pérgamo, la doctrina de Balaam, que explica un poco cómo poco a poco fue que empezó a ver esta gran apostasía. Bueno, cuando lleguemos allá vamos a ahondar más, el Señor nos irá mostrando y esos aportes que el Señor te mostró, por favor, nos lo compartes. ¿Listo? Bueno, Vamos, y yo quiero hermana aportarle Luz. un pedacito de lo de el pecado de los Nicolaitas, ¿sí? Ok, Yo tengo acá la Biblia de estudio y ella tiene comentarios y dice, el pecado de los Nicolaitas. El pecado de los Nicolaitas, convertir la gracia de Dios en libertinaje. Se enseña mucho ahora la doctrina que el Evangelio de Cristo ha anulado la ley de Dios, que creyendo quedamos liberados de la necesidad de ser hacedores de la palabra. Pero esta es la doctrina de los nicolaitas que Cristo condenó tan implacablemente. Conozco de una familiar en especial que tengo acá en Girardot y, y ella habla eso, que nosotros no necesitamos de obedecer ninguna ley porque Cristo lo enterró todo cuando murió, que simplemente es creer. Entonces me vino a la mente ese ejemplo tan, tan relevante, ¿sí? Y así habla todo el mundo ahora, ¿no? Usted no necesita de obedecer ningún mandamiento, ninguna ley, ya por gracia ya somos salvos. sí, hermano. Muchas gracias por ese aporte. Los Nicolaitas. Yo Hermana Leonor. leí, yo leí una era de tinieblas espirituales.
del conflicto de los siglos. Entonces, veo que esta unión entre paganismo y cristianismo da por resultado el hombre de pecado, o sea, el papado. ¿Cómo se fue perdiendo esa sencillez que había en la creación de esa iglesia de Cristo con sus apóstoles? Una sencillez en todo, como lo vemos, ¿no? Y por ejemplo, ¿cómo se perdió la sencillez con este hombre pecado? Pues vemos cómo ellos se visten todos suntuosos, con ciertos colores, con ciertas cosas, y todo tiene que ser de oro y tiene que ser, bueno, especial. El Señor no necesita nada de eso, ¿no? Solamente nuestro corazón y el deseo de estar con Él. Pues Él también se hace llamar, Él era el representante de Dios en la tierra, cuando Dios al único que deja pues es a su Espíritu Santo, el Señor cuando se va. Y cómo hacen que lo reverencien y le llamen hasta Dios, y que enseña que también pues debemos a Él pedirle perdón por nuestros pecados. Entonces, todo lo contrario a lo que muestra la Biblia, ¿no? Y entonces vemos que el ejemplo que nos da el Señor cuando Satanás lo lleva al desierto y le da las tentaciones, y el escudo que el Señor presenta era un escrito está. Entonces también pues nos recuerda y nos hace, ¿sí? Énfasis en esto, ¿no? O sea, son cosas que tenemos que tener en cuenta, que nosotros también debemos si creemos en la palabra de Dios, pues ahí está escrito, no hay más, o sea, eso no es de controversia. ¿Sí? Si uno lo cree y lo acepta, es eso. También vemos pues que Constantino, pues al ver todo la parte del cristianismo y la parte pagana, entonces él por eso pues decide como que es cuando él da lo de la ley dominical, y él como para que las dos partes estén contentas, digo, bueno, entonces cambiemos el día y el domingo para que ustedes dicen que es el día de que nació el Señor, y de todas formas va a haber un día para que lo adoremos, ¿no? Pero sabemos que pues no es así. Y pues fueron todos los 1260 años en que el papado hace todo lo que hizo. Eso en resumidas cuentas que leí. Ok, gracias. Ese fue el conflicto de los siglos, capítulo 3, lo que acabas de compartirnos. Madre mía, muchas gracias. No, miren bien ¿No? Pérgamo, ¿dónde está? ¿De qué año a qué año? Del 313 al 538. Y entonces, porque ahí Es habla también sobre el siglo XIII, que fue lo de la Inquisición. porque la hermana White está explicando cómo se desarrolló el papado. Ella no está Ah, explicando los sellos. Le corresponde al lector, con la guía del Señor, marcar qué hace parte del tercer sello, qué hace parte del segundo, qué hace parte del cuarto, ¿sí? Entonces, digamos, el aporte de la hermana María Doris vendría aquí, en estos Cuarto. 1260, en el cuarto. Y el Sí, porque más o menos hasta el siglo VI, que fue que el papado se estableció firmemente, es que acabaría el tercer sello, ¿cierto? claro, Es cuando ya 538. Constantino poco a poco fue metiendo, pero hasta ese siglo ya pudieron establecer a la iglesia de Roma. Eso, sí ven, las fechas son muy importantes para saber de qué se trata la cuestión. Entonces, sí, porque ahí en el capítulo 3 la hermana White va explicando más cosas de adelante. Entonces hay que tener en cuenta que eso ya no es de ese sello. Por ejemplo, el Papa Gregorio, ese hombre tan orgulloso y tremendo es eso que hizo, eso ya es del cuarto sello, ¿ok? De la iglesia después de Pérgamo, ¿En qué sigue. página la tienes, Tommy? Yo la tengo, a ver, en mi conflicto lo tengo en la 60, mi conflicto impreso, Hay que mirar desde el comienzo cómo ella empieza contando desde el siglo IV y va avanzando y va avanzando. así es, así es. Ella empieza inclusive, en una era de tinieblas espirituales, empieza desde Pablo.
Porque el propósito del capítulo 3 del conflicto de los siglos es rastrear el origen del papado, del sistema papal. Entonces ella ahí sienta las bases. ¿Desde dónde empieza? Calladamente, dice. Empieza desde Pablo. Y dice ella en el segundo párrafo, poco a poco. O sea, Sí. eso fue una obra. Tommy, Dice, Con sí, cautela, dice. hay que volver a repetir, es que, o sea, acuérdese que siempre hay, de pronto aquí nos falta, pero cuando terminemos esto, pero en esta parte nos falta este periodo que habíamos hablado de la transición para que la gente sepa que prácticamente de Éfesos hay un tiempo que se come de Esmirna para que eso se vaya desarrollando lentamente. Entonces, por eso la hermana, como tú dices, viene hablando de Pablo, viene hablando detrás. Cuando ya ella va terminando el capítulo, ya empieza el siguiente sello, la siguiente iglesia. en este capítulo ella enlaza 4 sellos, 4 iglesias. ¿Sí? Le da ella empieza desde Pablo, iglesia de Éfeso. Y empieza Éfeso, Pablo, estamos hablando del 60 y pico. Y ahí coge, también Esmirna, coge Pérgamo para rastrear cómo se llegó al papado, ¿sí? Cómo se llegó al papado. Entonces estamos hablando de casi 450 años que se hizo esa obra. Y dice ahí en el segundo párrafo, casi imperceptible, poco a poco, o sea, En silencio, en dice. silencio, dice. Con cautela y silencio, ya después en forma abierta. Increíble. Oiga, hermanos, yo Y creo lo que digo son las fechas, Tommy, que habíamos quedado en que le íbamos a apuntar ahí del periodo de transición. Sí, bueno, el periodo de transición de Éfeso a Esmirna, bueno, sí, ahorita podemos hacerla, sí. Hermana María Doris iba a decir, hermana María un Doris. momentico, sí, es que estaba ahorita, cuando ustedes decían imperceptiblemente, pues hermano, así estamos ahorita en nuestra época. Mire, yo me ponía a pensar, o me pongo a pensar ahorita que sacaron los mercados campesinos y todo fue el sábado. Campesino venía y era el domingo y ahorita, por ejemplo, en este pueblo, es que el mercado campesino es solo los sábados, por orden del alcalde, pero ya uno ya sabe a quién obedece. Y ahora las citas con especialista es sábados y sábados. Y tengo una hermana que fue con sus 2 niños, sus nietecitos, a cita, bueno, de los ojos. Y fue hoy, que es sábado. Yo le dije, ay, ¿usted por qué no dijo que no? Que le dieran otro día. Dijo, no, así votó y dice, y no hay más. Su merced tiene que ir es el sábado. Entonces, mire, cómo está esto tomando como fuerza, ¿sí? Yo me pongo a analizar y digo, uy, señor, esto cada vez está como más dura la situación. Entonces, ahorita que ustedes hablan así, me hace acordar. También empezaron sigilosamente, poco a poco, y mire cómo vamos. ¿Sí, hermanos? Así trabaja el enemigo. Y así trabaja nuestras vidas, ¿no? Sigilosamente. Yo tengo es una duda, hermano. Entonces, o sea, me confundí ahí lo de los siglos, lo del tiempo, las épocas. Entonces, ¿cómo, hasta dónde que terminaría Esmirna? ¿Dónde comenzaría entonces Pérgamo? Mírelo Que ahí en se- la pantalla. ¿Usted lo está viendo? Sí, sí, sí. Eso, ya vamos entonces a explicar. Vamos a poner acá los años. Mira, ahí está. Éfeso del año 31 al año 100. Pero recuerde que ahí hay un periodo de transición. Del año 100 al año 313, Esmirna y el segundo sello. También ahí hay un periodo de transición. Y ya de 313 al 538 es Pérgamo y el tercer sello. ¿Ok? Entonces, nuestro objeto de estudio, lo que acabamos de leer de Apocalipsis, es esta época. Pérgamo, del 313 al 538. Sí, hermana María Doris, ¿es claro? Siglo XI, Pero XIII, ya ese, es más adelante. sí, está bien, pero ese siglo aquí representa, porque si yo leo aquí que dice el siglo XIII, siglo XI, Claro, que es siglo XI sería el año 1000, del año 1000 al año 1100. O sea, ese siglo sería por acá. mucho más adelante. Claro, 1100. 1100 es mayor al 538. ¿Sí ve? 538, hasta ahí vamos nomás.
Ese es más adelante. Y el siglo XIII sería el 1200. Pero entonces este 313, 538, ¿qué siglo representaría, hermano? Eso es lo que yo quiero saber. Ah, ya. Entonces, en términos de siglo, el 303 es el siglo IV. Y el Ajá, 538 es el siglo VI. eso. Gracias. Muy amable. ¿Sí? Entonces vamos a poner siglo IV. Eso así lo ponen en el conflicto. Siglo IV. ¿Ok? Este sería el siglo VI. ¿Por qué perdón, del cuarto pasa al sexto? Ah, ya. Sí, es para saber en qué número de siglo está el 538. Recuerden que un siglo son 100 años, ¿cierto? Entonces el primer siglo es del año 0 al año 100, ¿cierto? Es el primer siglo, siglo primero. Del año 100 al año 200, ¿qué número de siglo es? A ver si aprendimos. Del 100 al 200, ¿qué número de siglo sería? El 2, Eso, el segundo siglo. Del 200 al 300, ¿qué número de siglo es? 3. Así es. Y ahí sucesivamente se va contando. Ahí es importante, bueno, ahí tenemos como una guía en de Esmirna Pérgamo, la transición. Recordemos el concilio de Nicea, hay una guía de transición del 313 al 323, diría yo, que es importante ponerlo. Bueno, vamos entonces a estudiar esa parte. Y no solo ese, todos. Y como para tener una guía de esa transición, cuánto puede durar y qué pasó allí. Hasta cuando hicimos acá este cuadrito. Aquí está el primer sello. El último emperador del primer sello de la época de la iglesia de Éfeso se llamó Trajano. Va del 98 al 117. Ese sería el periodo de transición. O sea, ese emperador vivió en medio de dos eras. Cuando se acaba el primer sello, cuando se muere el último discípulo, que es Juan, es como la señal de cuando empieza la segunda era, el segundo sello, con la segunda iglesia, que es Esmirna, que es cuando muere el apóstol Juan. Y ahí, entonces, comenzaría este emperador, viven en medio de esas dos épocas. Él prácticamente vive ya cuando el apóstol Juan va a morir y vive 17 años más. Él empieza a ejercer un poco de presión allí con el cristianismo trajano. No solo con el cristianismo, en todo el imperio romano empieza a verse trastornado, vientos de guerra, bueno, todo eso. Ese es como el periodo de transición. Aquí El, le faltó el periodo de transición en el segundo sello, no lo dejamos apuntado. sí, ese es, bueno, la gran espada. Yo creo que es acá, porque acá llega Constantino. Constantino marca, bueno, no Constantino, de pronto el decreto que él lanza con Licinio, con decreto de Nicea, ya vamos a leerlo ahorita, creo que lo tengo por aquí. Constantino va del año 306 al año 337. ¿Ok? Listo. Entonces, el segundo sello. Pero Tommy, perdóneme, yo doy un aporte ahí. ¿Y el Sí. periodo de transición tú lo tomas ahí? Pues es que depende que se considere periodo de transición, Pues ¿no? por lo que hablábamos de los pioneros, estoy convencida del estudio es que prácticamente, inclusive lo había hablado contigo, 313 al 323. Ah, ya me acordé. Sí, porque incluso me acuerdo que Constantino, tú nos has contado esa victoria militar que ha obtenido, que él pensó que su victoria fue por invocar al Dios del cristianismo, y Ya, eso fue en el 312. Y, ya, sí. Y ya no es que no me solo eso, acordaba. Ujú. dice que la parte espiritual es como el tiempo que tuvo Constantino de, entre comillas, una conversión que nunca la tuvo. Entonces diríamos que ese fue el tiempo donde él se dio el lapso y ahí ya sometió a la iglesia. Es un tiempo de Ok. transición, él no fue que llegó y de una vez, ¿no? Sí, sí. Vamos entonces a estudiar la vida de Constantino un poquito, ¿les parece? Y los que estudiaron por ahí leyeron, pues podemos Sí, la aportar. historia. Listo. Esa parte es trascendental, la llegada de Constantino al poder. Lo primero que debemos recordar es que el Señor es impresionante, ¿no? Él es el que quita y pone reyes, ¿no? Recordemos eso primero. Y el padre de Constantino
es este Constancio. ¿Se acuerdan? El que protegió a los cristianos en su región, porque él era uno de los emperadores, era un emperador pero menor. Constancio fue el único que no persiguió a los cristianos en esta región amarilla, ¿se acuerdan? La región amarilla, Constancio gobierna esa región amarilla. Él, para no levantar oposición, bueno, le dice a los cristianos, pues les tengo que destruir las iglesias, pero pues ustedes tranquilos, reúnanse ahí en las casas, ¿sí? Con mucha prudencia, y él no los mata, no los mata. Y en el resto sí sufren persecución y claro, todos los cristianos quieren irse acá a este lado de refugio, ¿no? Se convierte en una zona de refugio. Y él los acoge y acá, bueno, en el 305 él muere. Muere el papá de Constantino. Constancio muere en guerra. Quién sabe si los otros los mataron, ¿no? Claro, ahí entonces el enemigo va a aprovechar, como es el único sitio y allá están varios, muchos han escapado allá, pues él dice, voy a ponerle a un emperador así que llegue y los acabe y así los acabamos. Y entonces impulsa a Galerio, que Galerio está aquí en la zona moradita, fucsia, a nombrar un emperador de su agrado, ¿no? ¿Para qué? Pues para matar a los cristianos que están en la zona de refugio. Pero el Señor se interpone. ¿Y qué hace el ejército leal a Constancio? Se levanta en contra de Galerio y le dice, no señor, el emperador es el hijo de Constancio, el que tiene el derecho. Y ese hijo de Constancio se llama Constantino. Así fue que Constantino llegó al poder, ¿sí? Y los cristianos pudieron seguir respirando en el 305, gracias a la misericordia del Señor. Entonces llega Constantino y vamos a leer unos puntos claves de la vida de él. Desde luego, cuando él llega, Galerio no le va a decir que él es un emperador mayor, ¿sí? Tiene que ser igual a su papá, que era un emperador menor, entonces le dice a Constantino, está bien, lo dejamos gobernar, pero usted es emperador menor. Constantino no, digamos no, dice, bueno, está bien. Y él entonces empieza a tener problemas con otros emperadores de las zonas verde, principalmente la verde. Maximino, Galerio después se muere en el 311 y Diocleciano abdica y bueno, queda Constantino como que, o sea, Dios le está abriendo las puertas porque Dios ya quiere proteger a su pueblo ya que se va a acabar los 10 años de persecución. Recordemos que estamos en 10 años de persecución de la iglesia de Esmirna y esos 10 años se acaban en Occidente en el 313. Bien, entonces, ¿qué sucede en la vida de Constantino? Ya próximo, antecitos a acabar el 313, ¿qué sucede en la vida de Constantino? Entonces vamos a leer. Constantino, 272 al 337. En el año 312, Constantino tuvo una visión que ha sido relatada de maneras diferentes, según Eusebio. En primer lugar, dijo que alrededor del mediodía, cuando el día ya comenzaba a declinar, vio con sus propios ojos el trofeo de una cruz de luz en los cielos, sobre el sol, y con la inscripción In hoc sign vinces, con este signo vencerás. Ese era el significado. Tan pronto anocheció, mientras dormía, el Cristo de Dios se le apareció con la misma señal que había visto en los cielos y le ordenó que asemejara esa señal que había visto en los cielos y que la usara como protección en todos los combates contra sus enemigos. La señal, de acuerdo con Lactancio y Eusebio, fueron las letras griegas X, atravesada por la letra P, para formar PX, que representa las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego. X, P, I, E, T, O, E. Eso significa. Constantino la mandó pintar de inmediato en los escudos de su ejército. Comenzó la batalla y venció a Magencio,
Se dice que tras estas visiones y por el resultado militar de la batalla del Puente Milvio, Constantino se convirtió de inmediato al cristianismo. Bueno, eso dice la Wikipedia, ¿ok? Esto cambia la historia de Constantino. Cambia todo, porque esta experiencia que tiene Constantino. Él tiene una visión y un sueño, o sea, no es una sola cosa, ¿sí? Él tuvo una visión al mediodía, o sea, una visión, la diferencia es que él está despierto, ¿sí? Puede ocurrir en el día, ¿sí? Entonces él dice que vio el trofeo de una cruz de luz en los cielos sobre el sol con la inscripción: con este signo vencerás. ¿Mm? Esa es su experiencia. Luego se acostó a dormir esa noche. Él iba a dirigirse en batalla contra Magencio, su oponente, ¿sí? De la otra zona que estaba aledaña a él. Y mientras dormía, dice que el Cristo de Dios se le apareció con esa misma señal que había en los cielos y le ordenó que esa señal, ¿sí?, la usara como protección en todos los combates contra sus enemigos. La señal era, bueno, dicen estos historiadores, ¿sí? Yo no sé realmente cuál fue la señal, solo lo sabe Dios y Constantino. También yo no sé si esta visión, yo no me atrevo a decir que esta visión es de Satanás, ¿sí? Tampoco puedo decir que es de Dios, yo no sé. Ya tendremos oportunidad para hablar de esto. Pero el asunto es que él ve supuestamente las letras chi. Este símbolo en griego se pronuncia chi y este símbolo en griego se pronuncia ro. Con esas dos letras son las iniciales de cómo se escribe en griego Christos. O sea, esto se pronuncia Christos. La letra chi se pronuncia como una C y la letra ro como una R. Esta es eta, que se pronuncia como una S. Esta que es tao, se pronuncia como una T. Esta es una O, esta es una I. Entonces, esto es Cristos. ¿Ok? Bueno, listo. Entonces, él vio eso y dicen, ¿sí? Dicen que lo que él vio fue esto. Ahí está. Ahora, la historia lo atestigua por algunos monumentos que hay, porque a partir de Constantino se empieza a usar este símbolo. Aquí está la chi, que es como una X al español, y la ro, que es como una P al español, sobrepuesta. Eso lo usan hoy día los católicos. Ustedes ven que el Papa tiene ese símbolo, ¿sí? Desde ahí nace ese símbolo supuestamente, ¿sí? Bueno, eso es lo que dice la historia. ¿Mm? ¿Y quién era Constantino? Era un hombre que fue educado en la tradición pagana, adorador del sol, del dios Apolo, ¿sí? Él tiene esa experiencia, pero claro, como todos, él va a querer explicar eso, qué pasó, quién es este dios, ¿sí? Yo no lo conozco. Entonces, cuando él vence en esa batalla, que es una pintura recreando eso, cuando él vence esa batalla a Magencio, entonces Constantino dice: voy a poner a este dios junto con los otros dioses que adoraban los romanos, ¿sí? O sea, él no se convierte inmediatamente porque él no sabe de eso, ¿sí? Él no sabe de cristianismo, o sea, él sabe las personas que practican algo que se llama cristianismo, pero él no entiende de doctrina ni nada, él es puramente educado en la religión tradicional pagana romana, que es la adoración al sol del dios Apolo. Pero como él dice, tuve esta visión y me fue bien tuve éxito en la batalla y ahora ya tengo un medio imperio a mi servicio, pues es ese Dios de los cristianos el que me dio el éxito y la victoria. Entonces yo le voy a dar un sitio. Él desde ese momento le pone sitio a ese Dios. Él lo llama Cristos, o como él escucha hablar que lo llaman, ¿sí? Pero ahí él, digamos que no se convierte como tal, digamos que empieza a conocer a ese Dios. Ahora, aquí viene algo bien interesante. Vamos a seguir leyendo el otro momento histórico en la vida de él. Quedan entonces así las cosas, miren, para mirar cómo queda. Constantino se queda con toda esta parte, la verde, la amarilla y la morada. ¿Mm? Él vence a todos sus rivales. Y en el oriente queda Licinio, otro emperador.
¿ok? Oriente es esta zona color moradita, color uva. Y él se queda con todo el occidente, morado, verde y amarillo. ¿Listo? Entonces, él no quiere, digamos, más guerra. El Licinio le dice, bueno, quédese allá, ¿sí? De hecho, él no quería guerra con nadie, pero la gente lo traicionó. O sea, él les perdonó la vida a Magencio, le perdonó la vida a Maximinio, que era otro rival, le perdonó la vida. Pero ellos terminaron traicionando. Entonces, pues él se fue en batalla con ellos. Y a Licinio le dijo que decía allá, pero pues pacto de caballeros, ¿sí? Quédese allá, no, yo no le voy a hacer guerra, gobierne allá, pero hagamos un pacto. Y ahí es cuando en ese pacto sacan el famoso edicto de Milán. Vamos a leer el famoso edicto de Milán, lo sacan ellos dos. ¿Y cuál es ese pacto? Bueno, vamos a leerlo. Bueno, en febrero del año 313 y probablemente aconsejado por el obispo de Córdoba Ocio, Constantino se reunió con Licinio en Milán, donde promulgaron el edicto de Milán, declarando que se permitiese a los cristianos seguir la fe de su elección. Con ello, se retiraron las sanciones por profesar el cristianismo, bajo las cuales muchos cristianos habían sido martirizados, y se devolvieron las propiedades confiscadas a la iglesia. El edicto no solo protegió de la persecución religiosa a los cristianos, sino que sirvió también para las demás religiones, permitiendo que cualquier persona pudiese adorar a la divinidad que eligiese. Es el primer decreto de libertad religiosa en el Imperio Romano. Por eso esto es un hito histórico. Imaginen el Imperio Romano poner libertad religiosa, eso es impensable. Por esto marca un hito en la historia y el Señor le da a su pueblo descanso de la persecución. Ahí se acaban los 10 años de persecución. ¿Ven? Entonces, Licinio no es porque quiera a los cristianos, sino por conveniencia realmente, eso lo dice la historia, ¿sí? Por sus frutos lo conoceréis. Licinio no, él no estaba interesado en eso, ni en unificación, ni en paz, ni en unión, ¿no? Él quería era poder, ¿sí? Pero lo hizo ahí por no levantar, digamos, oposición contra Constantino, por política. Bueno, Constantino, como había tenido hace pocos meses su visión, su experiencia con ese Cristo de los cristianos, entonces él como que vio o fijó todo su éxito en eso, como que empezó a llamarle la atención, ¿sí? Aunque él ahí no sabe de nada, de Biblia, ni de nada, él no sabe de nada, él es totalmente ignorante en las escrituras. Ahora, a partir del 313, la iglesia tiene paz y Constantino, pues, quiere aprender. O sea, este Dios, ¿quién es? Desafortunadamente, los que van a enseñarle son aquellos que son infieles. Es la versión cristiana infiel. Es la versión cristiana que quiere el poder, que quiere dominar, que quiere, sí, echarse al bolsillo al emperador. No le interesa evangelizar, ni ser misionera, ni nada. ¿Sí? Como dicen en la historia de la redención, que por ganar ventajas y honores, la iglesia busca precisamente ese apoyo de los hombres de poder Tal cual, tal cual. para lograr ese sistema gigantesco de religión falsa Sí, que quería, que era la obra de poder de Satanás. así es. Entonces, eso es lo que pasa en la vida de Constantino, porque bueno, cada vez que uno lee Constantino por parte de los protestantes, pues Constantino es un demonio, ¿no? Y yo tampoco quiero defender a Constantino aquí, sino poner las cosas en su sitio, como tratar de ver un poco más la parte humana. O sea, él es un pagano, ¿sí? Y quiere averiguar de quién es de Cristo, por eso hace este decreto para poder meter en su séquito, en su imperio, mete gente pues cristiana, pero claro, los que salen ahí a florecer son los que tienen sed de poder, los que quieren echarse el emperador al bolsillo, entonces le empiezan a explicar su versión de cristianismo, así que es corrupto, es corrupto. Bueno,
Entonces, hay otro momento importante en la historia de Constantino, que es al siguiente año. Cuando él empieza ya a ver esto, aconsejado por el clérigo, lanza otro decreto, que es bastante conocido. Vamos a leerlo. Es el año 314. Si alguien gusta, por favor. En el año 314, inmediatamente después de su plena legalización, la Iglesia cristiana ataca a los paganos. En el concilio de Ancira se denuncia el culto a la diosa Artemisa. En 326, Constantino ordenó la destrucción de todas las imágenes de los dioses y la confiscación de los bienes de los templos. Ya en 319 había prohibido la construcción de nuevas estatuas de los dioses y que se rindiera culto a los existentes. Muchos templos paganos fueron destruidos por las hordas cristianas y sus sacerdotes fueron asesinados. Entre el año 315 y el siglo VI, miles de creyentes paganos fueron asesinados. Y así fue como los perseguidos empezaron a perseguir. Increíble, en solo un año convencen a Constantino de que lo mejor es acabar con el paganismo. Le dicen pues que esos dioses paganos son malos, o sea, sí, desde luego que son malos, pero la intención de los que están al lado de él no es el evangelio puro de Cristo, ¿no? Ellos están hambrientos de dinero, de poder. Ellos por primera vez se visten de realeza, claro. Si van a trabajar con Constantino, Constantino les empieza a dar su ropita, como la que vemos hoy en los papas y todo eso. Ahí es cuando ellos se visten de pompa, porque este periodo es clave porque es el nacimiento de la Iglesia Católica Romana Papal. Es clave. Entonces les dan su vestimenta, ¿sí? Ya los obispos ya no están con trajes viejos, acabados, ¿no? Están ya es con la realeza, la pompa de Roma. Entonces les empieza a gustar, que es lo que nombraba Conflicto de los Siglos, ¿sí? Les empieza a gustar y eso es lo que quieren ellos. Desde luego, entonces, ahí empieza Constantino, claro, él mete la religión en el Estado. Y pues él digamos que, bueno, yo no sé, solo Dios lo sabe, pero él hace este decreto y por este decreto empiezan a destruir un montón de paganismo. Listo. El otro punto importante es el edicto el decreto dominical. Otra vez. Él queda un poco, bueno, recordemos que, digamos que yo soy testigo de Jehová, ¿sí? Por así decirlo, es un ejemplo nomás. Y me doy cuenta de la verdad y me vuelvo adventista. Cambio de fe adventista. Y luego los adventistas me aconsejan que destruya todos los templos de los testigos de Jehová. Y ¡boom! Acabamos con todos los templos y todo eso. Es un ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo me sentiría yo? Solo unos meses después, ¿no? Constantino no quiere guerra. Eso es claro, él no quiere guerra. Pero Satanás está trabajando con él. Y por medio de sus consejeros. Entonces saca otro decreto que es bien tremendo, que es el decreto de la ley dominical, primera ley dominical, que se conoce en la historia. La relación de Constantino con el cristianismo fue difícil, ya que fue educado en la adoración del dios Sol, Sol Invictus, cuyo símbolo portaba y cuyo culto estaba asociado oficialmente al del emperador. En el 321, Constantino legisló que el venerable domingo debiera ser un día de descanso para todos los ciudadanos, que durante este día los jueces no podrían dictar sentencia ni se podría trabajar en las ciudades. Las monedas todavía llevarían los símbolos de culto al sol, Sol Invictus, hasta el 324. Incluso después de que los dioses paganos hubiesen desaparecido de las monedas, los símbolos cristianos aparecerían solo como atributos personales de Constantino entre sus manos o en su lábaro. Esto es evidencia que Constantino todavía no había sido, digamos, no había abandonado a sus dioses.
Después de la experiencia del 3:14, cuando empezaron a perseguir a todos los paganos, pues, o sea, él dijo, no, eso no es lo que quiero, o sea, eso no es correcto. Entonces, de nuevo, aconsejado por esas malas influencias, dijo, bueno, pues entonces unamos el mundo pagano con el mundo cristiano, así ellos se van a unir al cristianismo, pero recuerden que es un cristianismo pervertido, ¿no? Es una versión cristiana que no es el evangelio puro de Cristo, ¿sí? Que viene de la herencia de atrás de aquellos que se apartaron de la fe. Y entonces le convencen de hacer este decreto. Este decreto es civil, no es para atacar a los cristianos, noten ustedes, ¿sí? Es simplemente para decir que ese día no se trabaja, ¿sí? En las ciudades no se trabaja. Y además, que aquí no está escrito, lo dice el hermano Jones en las dos repúblicas, es para que los sacerdotes paganos puedan hacer su oficio. O sea, él no quiere guerra, mejor dicho, él no quiere guerra, pero el enemigo trabaja a través de eso. Ujú. O sea, ahí todavía no es el decreto, que es uno de los primeros también, donde apoya la observancia del domingo como día del Señor, todavía no. Es ese mismo. Porque en la historia de la redención decía eso, que poco a poco fue como involucrando esa oración de imágenes y reliquias, poco a poco fue cambiando el Shabbat, poniendo como esa fiesta de honor de la resurrección de Cristo y la oración del sol el domingo. Y dice algo interesante ahí, que Constantino, pagano aún, dice el Espíritu de Profecía, promulgó un decreto apoyando la observancia del domingo, día del Señor. Y ahí empezó, supongo que lo vas a hablar ahorita, que concilio tras concilio fue degradando el Shabbat, y de ese modo fue que el domingo, como festividad pagana, fue siendo considerado como institución divina. Y algo muy interesante que no sabía, que el sábado ya lo hablaban que era una reliquia del judaísmo. Y ahí fue que se instó a que su observancia era maldita. Pero no fue Constantino, amor, el que hizo eso. Eso fue Mm, después de Constantino. Yo, Acá este es el inicio, apenas, para empezar a darle relevancia al domingo. yo Sí, quisiera hermana dar un Cira. aporte referente pues a Constantino, pero después de pronto lo podemos mirar en Conflicto de los Siglos, hoy no porque estamos mirando, pero sí literalmente cuando uno sigue a la hermana Helen White, uno se da cuenta que llamemos la manifestación que se le presenta a Constantino, pues viene del enemigo, porque Satanás ya había decidido infiltrar la iglesia. Así como sucedió con los pastorcitos de Fátima, pues sucede con Constantino. Hay una manifestación, llamemos gloriosa, llamémosla así. Dicen también Sobrenatural. sobrenatural. Dice que inclusive cuando él vio esta señal, él no la vio sola, él vio mezclado con el sol. Cuentan los historiadores. Esa historia me la vi en History Channel. Y decían que él veía el sol. ¿Y por qué lo quiero traer ahorita a colación? Porque es que realmente Constantino y muchos, digamos, romanos eran mitraístas. Y quiero leerle algo de mitraístas, de dónde es que viene. Esta es una religión mistérica dice muy difundida en el Imperio Romano entre los siglos I y IV después de Cristo, en que se rendía culto a una divinidad llamada Mitra. Y vamos a mirar Mitra. Mitra es un dios conocido desde la antigüedad, principalmente en Persia e India. Originalmente era un dios del sol. Entonces, él no había abandonado su religión. Él creía, y todos los que eran romanos creían en este dios. Sin embargo, el nuevo Dios, llamemos de los cristianos, que le dio la victoria, pues él quería como honrarlo, pero en él no había una verdadera conversión. No, dice en el conflicto de los siglos que su conversión fue nominal en ese momento, ¿sí? Y como dice Paola, que este decreto dice a un pagano, ¿sí? Él quería era conciliar esos dos mundos, ¿no? Claro, aconsejado también por los que están detrás de él, ¿no? Pues, y dice acá en el conflicto de los siglos, podríamos buscar.
A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el imperio romano. Véase el apéndice. El Día del Sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. Pero a pesar de que muchos cristianos piadosos fueron poco a poco inducidos a reconocer cierto carácter sagrado al domingo, no dejaron de considerar el verdadero sábado como el día santo del Señor, ni de observarlo en cumplimiento del cuarto mandamiento. Ok. La intención era conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo. O sea, el emperador quería paz, ¿sí? Claro, ¿a qué costo? ¿Y quién lo aconsejaron? Mire, acá está. Los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar de esa forma. Ahí está la influencia. Claro, él todo le consultaba a ellos porque él no sabía de... Él como fue educado en el paganismo, se supone que los sacerdotes son los que saben, ¿cierto? De asuntos de religión y de los dioses. Entonces todo el mundo va a consultarle a ellos. Él dice, pues en el cristianismo debe ser igual, ¿sí? Todos estos que se me están juntando, pues yo les doy cargos y todo porque yo considero que son gente que sabe de ese Dios y ellos son los que van a orar, pues según la sabiduría de ellos, supuestamente. Esto es lo que está pasando acá. Y se hizo ese decreto dominical, ¿ok? Importante porque es la primera vez que se le da esa exaltación al domingo, ¿sí? Y une tanto al paganismo como al cristianismo. Y algo similar va a suceder con el decreto dominical que vamos a tener que enfrentar en algún momento. Hay una frase bien interesante que decía también en la historia de la redención, que cuando en el siglo IV se convierte Constantino, dice que su espíritu gobernó la iglesia junto con sus doctrinas, ceremonias y supersticiones. Me llamó la atención. Bueno, en la vida de Constantino, entonces, esto ocurrió en el 321, decreto del Sol, ¿no? Entonces ya llevamos, repasemos un poquito. 312, la visión. El enemigo le pone la visión. Listo, ya sabemos que es el enemigo. Eso cambia su vida, su transcurso. Y vence a Magencio. Entonces él queda... Eso se va a evidenciar y sobre todo los que leyeron el conflicto de los siglos. O sea, si los que venimos leyendo se evidencia toda la estrategia de Satanás y cómo sutilmente empezó a planear, ¿no? Y cómo su modo de que siempre ha trabajado así, o sea, la mezcla, ¿no? Para que la iglesia no se mantenga pura. Bien, así es. 313, decreto de Milán, que le da libertad religiosa al imperio y se le devuelven todos los bienes confiscados a los cristianos. 314, empiezan a perseguir a los paganos, templos y todo, y sacerdotes. 321, el decreto dominical, imperial. Y luego viene otro momento clave en la historia de Constantino, que es el año 323. En el año 323, Constantino somete a Licinio, su rival de Oriente, y declara lo siguiente: con semejante impiedad impregnando el género humano y el estado amenazado de destrucción, ¿qué alivio ideó Dios? Yo mismo fui el instrumento que eligió. Así comenzando en el remoto océano de Gran Bretaña, donde el sol se hunde bajo el horizonte en obediencia a la ley de la naturaleza, con la ayuda de Dios desterré y eliminé toda forma de maldad, entonces prevaleciente, con la esperanza de que la raza humana, iluminada a través de mí, pudiera ser llamada a una observancia apropiada de las santas leyes de Dios. Esto está escrito por el puño y letra de Constantino, ¿no? ¿Qué pasa? Recordemos que Licinio está acá en Oriente y se acuerdan que le dijo Constantino que ese allá, sí, queremos paz, pero Licinio lo traiciona.
Y entonces él pues tiene que acabar con eso y vence a Licinio. Él queda entonces dueño de todo el imperio romano en esa época. Todos estos colorcitos ahora son de él, ¿sí? Y entonces ahí eso le toca profundamente y es cuando lanza esta frase. Desde luego, no es una conversión genuina porque pues no es el evangelio puro de Cristo. ¿Qué opinan ustedes? Pues el Señor tiene propósitos y no sabemos si realmente pues Él fue el instrumento que eligió Dios. Es que la conversión es clave. O sea, Claro, Satanás puede usar a cualquiera, o sea, eso es lo de menos. Si Satanás se dio cuenta que con la persecución no pudo lograr que varios cristianos, o sea, que abandonaran el cristianismo, pues él siempre ha usado esta táctica. Con engaño. Claro, ¿qué pasó con Balaam? Hizo exactamente lo mismo. Si hacía que el pueblo desobedeciera y se mezclara, ¡pum! Retirarían la bendición de Dios. Por eso es que es el caballo negro. Y Satanás precisamente hace eso, hermanos. Si nosotros no tenemos de verdad el Espíritu Santo, cae uno en esta confusión. Por eso la hermana Helen White, en el preámbulo del capítulo 2, ella es literal y dice, en vista de que varios, o sea, como que varios cristianos morían, varios de la lista de ¿quién? De Satanás, renunciaban y se pasaban a la lista de Cristo. ¿Qué está diciendo Satanás? Pues no me sirve, debo mezclarlos, debo ¿qué? Confundirlos. ¿Y qué debo hacer? Pues tiene que haber privilegios, tiene que haber prebendas, como hablaba hoy y lo vemos en el caso de la iglesia. La iglesia como organización, hay muchas prebendas y hay muchos, y a veces nos dormimos en los laureles. Y pues es que en la comodidad es donde el enemigo logra. David, ¿cómo cayó? Cuando no fue a la guerra, cuando no estuvo peleando, y así siempre ha sido el modus operandi. O sea, ese es alguien que mientras no haya conversión, tú puedes tener buenas intenciones, y se estaba viendo, y en cierta manera el Señor lo usa para probar a quién, a su pueblo. Porque en los tiempos fáciles es donde más el pueblo ha caído. Si ustedes se ponen a mirar y a observar las historias del pueblo a través de la Biblia. los clérigos que están detrás de Constantino están siendo usados por el enemigo. ¿Mm? Y el Señor entonces prueba a su pueblo también con la prosperidad, porque en este momento la iglesia entra en prosperidad. Y esta es otra de las armas del enemigo, porque es aquí cuando empieza a confundir. Aquí se acaba la persecución a los cristianos, se acaba todo eso. Ahorita lo que empieza a haber es una rivalidad en cuestiones doctrinales, ¿sí? Y este año 323 es donde Constantino dice, bueno, yo todo lo que he hecho ha sido por este Dios, entonces él decide ahí sí volverse cristiano totalmente. Es en el año 323, pero recuerden, cristianismo pervertido, no es el cristianismo puro, porque este cristianismo pervertido es el que va a dar origen a la Iglesia Católica, ¿sí? Por eso es tan tremendo este punto de la historia. Y acá en el año 323, por eso que los pioneros dicen que el tercer sello y la tercera iglesia de Pérgamo comienzan en el 323, porque hay una transición entre el 313 y el 323, o sea, 313, la primera experiencia de Constantino, ¿sí? Y 10 años después ya es como su segunda experiencia donde él ya decide dejar el paganismo, ¿sí? Y adoptar esta forma de cristianismo pervertido. Yo siempre he dicho que las escrituras muestran que cuando hay una verdadera conversión hay un revivimiento y hay una reforma. Acá no hay reforma, acá todo está contaminado ahorita, sí es cierto. O sea que Sí. Constantino jamás llegó a aceptar al Señor de corazón, según lo que se ve ahí, lo que se analiza. Siempre fue un cristiano nominal. Sí, hermano, yo lo veo así porque si usted mira la historia del rey Josafat, muchos reyes no hicieron lo que hizo eso, el que hizo Josafat, lo que hizo Josías, y siempre iba la ley de Dios, siempre retomaban el Pentateuco, siempre retomaban todo un escrito, está, la palabra misma lo dice.
Y si uno se pone a leer por qué es el caballo negro, porque es que ya la cristiandad había llegado a la muerte espiritual. Yo tengo acá como, me llama la atención como él habla, ¿no? Yo mismo fui, yo este rey eliminé, iluminada a través de mí, ¿no? Cómo era la condición de aparente conversión de Constantino, pues no era, ¿no? Pero me llama la atención, y eso lo vi en la Wikipedia, porque él esperó hasta lo último bautizarse, ya viejo. ¿Qué pasó ahí? Porque hasta lo último esperó a bautizarse. ¿Quién lo bautizó? Sí me llama la atención eso. Obviamente sí fue utilizado por enemigos. Yo acá no veo conversión y yo acá no veo. Por supuesto que el enemigo trabaja y el Señor no se queda cruzados de brazos. Pues como él dice ahí, instrumento del Señor, no. Que el Señor metió su mano, sí, porque siempre lo hace. Pero me llama mucho la atención ese bautismo de Constantino. Y ahí en la Wikipedia incluso dice, una aparente conversión, pero hasta ya en sus últimos días fue que se decidió bautizar y a mí sí me llama la atención. Constantino no se bautizó, es verdad. No, Hasta el año de su muerte se bautiza. Y oigan bien esto es bien raro. Y bueno, tampoco la hermana White dice que él se perdió, ¿no? Eso no está revelado. pero tampoco dice que se salvó, pero sí. Tampoco dice que salvó. Como sí dice de Nerón, por ejemplo, que Nerón sí se perdió. Hermano, yo creo que eso lo veremos al final de los tiempos, a ver dónde qué lado quedó Constantino, Claro, ¿cierto? pero sí le queda a uno la duda del por qué no se escribió que sí, que no. Y ese bautismo, ¿quién lo bautizó y por qué hasta lo último decidió bautizarse? O sea, si yo estoy haciendo algo como eso, a mí sí me queda ¿Sabe? claro que fue instrumento de Satanás todo lo que hizo, eso sí me queda claro. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Por qué hasta lo último? Bueno, ahí vamos entonces a hablar de eso. Es Me sencillo. permite un momento, Tommy. Sí, claro. O sea, yo solo digo una cosa, o sea, para que no nos confundamos, porque es que a veces enredamos todo. O sea, una cosa es que Satanás lo usó, ¿sí? Y fue un instrumento y él lo necesitaba. Se manifestó, hizo todo el cuento y pues en realidad hasta donde se sabe fue un instrumento donde nunca llevó al pueblo a un revivimiento y una reforma. Por eso Dios lo muestra como un caballo negro. Eso es aparte a que si al final de la historia, si nada se registra, se pudo haber convertido, pero que hubo un gran daño, sí lo hubo. El De Cira, eso no cabe duda. porque el caballo negro entonces significaría que ya el cristianismo estaba en oscuras, Mal. o sea, ya se Sí. había contaminado al 100%. Claro, hermana, porque lo opuesto de lo blanco, ¿qué es? Sí, señora, lo negro, sí, señora. Ujú. Esa frase que dijo la hermana Elcira la usaban también los pioneros. El negro es el opuesto del blanco, por lo tanto, si el blanco es la pureza del evangelio, el negro es lo totalmente opuesto. Tinieblas. Y mis queridos hermanos, yo le digo algo, o sea, realmente cuando uno ve la historia en la Biblia, cuando el pueblo realmente tuvo un reavivamiento, una reforma, no sucede lo que sucedió con Constantino. No fue un instrumento de Dios para que existiera un reavivamiento, una reforma. No se produjo eso. Hoy en día el pueblo perecemos porque no hay un reavivamiento y una reforma en nuestra vida. Sin embargo, no sabemos de él al final porque ni la hermana lo registra. Si fue salvo, ¿no? Sí. Solo dejamos un detalle que es lo que dice mi esposa. Constantino al final de su vida se bautiza. No se bautiza acá. Se bautiza el año de su muerte, cuando él ya siente que se va a morir. Y cosa curiosa, él no le pide al obispo de Roma que lo bautice. Él y la hermana conocen a un líder de los arrianos, imagínense en eso. Arrianos, que eran los enemigos acérrimos de todo el clérigo romano. Y le pide a ese señor que lo bautice. Y se bautiza. Y ahí queda una duda, ¿no? Ahí queda una gran duda. Exacto, porque lo que decía Alcira es muy importante. No podemos decir ni concluir si se salva o no. Acá el punto es, fue instrumento de Satanás y usted sabe que Satanás usa a alguien y lo bota y ahí mira a ver qué hace. Sí, se Pero, usó a Y usó Pedro a una vez Pedro. para. exacto, Sí. sí. Usó a Pedro. Pero con este acontecimiento a mí me deja pensar, no para meditar si se salvó o no, me deja pensar por qué no se bautizó antes y por qué eligió a un arriano. O sea, bonito, bonito tener la esperanza de verdad
que sea un tizón arrebatado. Sí, Bueno, sí, por eso decirlo es así, ¿no? bonito eso, Jessy, pero no nos desviemos de lo profundo. ¿Qué fue lo que llevó a ocasionar, mire, para que Dios le haya mostrado el caballo negro, lo opuesto a lo blanco? ¿Qué puede estar pasando en mi vida y en la iglesia? O sea, esto es como algo que el Señor nos llama hoy. ¿Qué está pasando? Si hay un reavivamiento, una reforma, pues el resto yo pienso que eso no nos compete a nosotros, lo que sucedió con Constantino, le compete a Dios. Pero como estas historias quedaron para nosotros hoy, ¿cómo nos encontramos? Pues que tengamos mucho cuidado porque nosotros vamos derechito a lo mismo, si es que no estamos ya en eso. La verdad se siente que la iglesia está lo mismo, estamos acomodados, si decimos algo entonces ya nos miran mal, ya usted es el que pone tropiezo y vemos para mí estamos viviendo la misma situación. Que hay que esperar al que dicen de pronto, digamos, no, este está colaborando con la iglesia, Dios lo ha puesto ahí, pero mire, no nos pase lo mismo como con el amigo Constantino. De pronto los cristianos se sintieron contentos, felices, se acabó ya todo esto, mire, nos vino a ayudar como a libertar, pero resulta que fue peor, ¿sí? Entonces hay que pedirle mucho discernimiento al Señor, pienso yo. Y avancemos, no miremos a los hermanos de la iglesia, no, avancemos cada uno de la mano con Cristo. Y el Señor nos irá mostrando, nos irá revelando lo que nos tiene que revelar. Es que es impresionante, hermanos, cuando yo leo la parte del paganismo con cristianismo en Constantino, y cuando yo veo a Pérgamo y a esa doctrina de Balaán, y me comparo incluso a mí misma, lo que yo fui, lo que aún me falta, y lo que veo en la iglesia y en el mundo, eso es lo mismo. Hay muchas similitudes de eso que todavía nos atrae al mundo, de la fornicación que vemos, de los ídolos, todo, nuestros deseos ocultos del corazón, desde nosotros mismos hasta nuestro alrededor, todo va muy Yo ligado. quisiera decir algo de lo que dijo Lucy. Es muy cierto no fijarnos tanto como en la organización, pero es muy clave en la iglesia, es muy clave mirar que la situación de la iglesia es el resultado de cómo yo me encuentro, de mi relación con el Señor. Porque la iglesia no es un edificio, somos nosotros. Y otra cosa que yo también me pongo a analizar, cada vez que Dios llama a alguien, siempre, hermanos, ustedes analicen, cuando veníamos estudiando, llamó a Moisés para ver un reavivamiento y una reforma. Llamó a Noé, reavivamiento y reforma. Siempre llama para hacer esto. Y ahí, cuando uno ve que va acorde un escrito, uno dice, está bien. Si no, el enemigo es muy sagaz y tiene mucha astucia en cómo nos puede confundir, engañar. Así lo hizo. Vemos las historias pasadas y lo sigue haciendo hoy en día. Y esta es la gran prueba que tuvo que enfrentar el pueblo leal a Dios. Porque todos le empezaban a decir, mire, pero hay paz. Mire, pero ustedes son los generadores de la discordia. Ustedes son los que no quieren, ¿sí? Mire toda la sangre que se ha derramado. Ahora que ya no tenemos ese derramamiento de sangre, ahora ustedes quieren perturbar la paz del imperio. Las mismas cosas que nos van a decir a nosotros. Por ser leales a las escrituras, a la palabra del Señor Jesús. Tommy me deja pensando lo que dice, porque cuando venga esa aparente paz, claro, y lleguemos nosotros, oiga, no está acorde un escrito, está, ¿de dónde sacan esto? O sea, seremos los que perturbaremos, ¿no? Sí, claro, después de una hambruna, una guerra, un reseteo, todo, acaba todo, bueno, hay un periodo de paz y luego empiezan a hacer estas cosas como pasó en la época de Constantino. Eso lo vamos a ver. ¿Y quiénes se van a levantar a decir que eso es incorrecto? El pueblo fiel del Señor, que ha sido lavado y limpiado en la sangre del Cordero. Y eso va a generar oposición. Pero mire todo lo que pasó y ahora lo que estamos viviendo, gozando, sistema cuántico, las camas cuánticas, todo cuántico, la tecnología que va a haber, todo lo que ahorita vamos a pasar a un nuevo mundo, hermanos. Y nosotros vamos, en el nombre del Señor, a perturbar ese mundo. Es muy similar este sello
a lo que vamos a vivir. ¿Por qué? Porque este es el sello de la transición. Esto es una cosa bien importante que me llamó la atención. Este sello, el tercero, la iglesia de Pérgamo, es transición, porque es el último periodo de los 1260 años, los últimos 200 años de ese gran periodo de 1260 años. Por lo tanto, el mundo va a pasar a otra era. Pero mientras pasa, Mientras como es ya después tenaz. analizaremos en la iglesia de Pérgamo, por qué dice que no bañes al vino en aceite, qué guerras, qué inundaciones y qué destrucciones y qué cosas tan duras hay ahí, a mí me impresionó. Toda Es una transición es transición. dura. Hay Es una cambios transición. fuertes. Y el negro define mucho el tipo de transición que va a ser, Sí, la hambruna. Ujú. interesante. Pero ese es como lo de Constantino, esos 10 años del 3.3 al 3.23 son cruciales en todo el mundo conocido en esa época. Porque por Que Dios primera nos vez, ayude. sí, y por primera vez lo que nunca se había visto, que era que un emperador aceptara un cristianismo, ¿sí? Corrupto, pero al fin y al cabo algo pues ajeno a lo que representaba el Imperio Romano, que era paganismo. O sea, eso nunca se había visto. Nosotros vamos a ver cosas que nunca hemos visto. Nos van a impactar y hasta nos van a poner a dudar. Por eso tenemos que estar aferrados de un escrito está. Amén. Que pedirle mucho al Señor, ¿cierto? Que nos siga dando ese colirio que necesitamos tanto. Mejor dicho, escuchar el consejo del testigo fiel, que es para nosotros. Que el Señor nos ayude, de verdad. Y gracias, hermanos. Maravilloso lo que hoy se ha estudiado. Que Dios los bendiga. Si alguien quiera orar para finalizar. Bueno, entonces nos postramos de rodillas ante la presencia de Dios. Excelentísimo Padre que moras en las alturas de los cielos. Señor, gozosos en tu día santo, glorioso de Jehová. Delicia, gracias por esta delicia, Padre, porque cada sábado nos conservas con vida y nos permites disfrutar aquí con los hermanitos y nos permites disfrutar de que estamos con el Todopoderoso, con nuestro Dios misericordioso y piadoso para con toda la humanidad que creó. Gracias, Señor, por esta alegría que nos das. Te pido nos perdones, Padre. Perdona todo lo malo que hay en cada uno de los que estamos aquí presentes. Crea en cada uno un espíritu recto, Señor. Danos un corazón de carne porque lo necesitamos. Y danos, Señor, ese espíritu para que haya en cada uno de nosotros una reforma y un reavivamiento en verdad y de todo corazón. Y todo esto para la honra y la gloria a ti, Jesucristo, quien moriste en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros y de nuestras familias. Señor, síguenos acompañando para que podamos disfrutar de esta delicia, santo, glorioso de Jehová. Acompáñanos y pone en nuestros corazones ese querer como el hacer para reunirnos a las 4 de la tarde. En el nombre de Jesús, hágase conforme a tu voluntad. Amén. 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 Amén.